En el principio era el silencio, y el silencio agitó las hojas de los árboles y crispó la superficie del río. Y los árboles y el río tuvieron voz. Del silencio nació la voz. Después del silencio, un hombre y una mujer hablaron. El silencio se entrometía en las pausas, y cada uno escuchaba al otro. La mujer escribió las historias, las transformó, las moldeó, las creó de nuevo en el silencio. El silencio le hizo espacio a la obra. En la noche, un joven lee el libro que su autor favorito le ha firmado esa mañana. El amanecer lo encuentra todavía despierto, con el libro en las manos. Escucha la voz del autor en el silencio, lo escucha mientras lo lee mientras lo escucha. Escucharnos es leernos. Bienvenidos a la programación oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches a todas las almas perdidas de la Feria del Libro. Estoy feliz de que estemos acá en el José Asunción Silva. La verdad, creo que vamos a pasar una noche de maravilla, una noche con cuentos. Y las buenas noches, las buenas fiestas se celebran con amigos. Y me traje aquí un par de mis mejores amigos. Un aplauso para Iván Chacón. Iván Chacón es el artista de la banda de thrash metal Vein. Entonces, mientras yo cuento cuentos, él va a estar pintando algunos cuadros seguramente diabólicos, satánicos, paganos, brujeriles. Entonces, él va a estar entregado a su arte. Y acá les tengo a un super guitarrista y tarotista que se llama Rix. Y estoy absolutamente feliz de que estemos acá, porque vamos a tener una noche de cuentos. Siempre me hacen la pregunta, Luis, ¿y tú por qué contabas cuentos? ¿Por qué cuentas cuentos? La respuesta es simple. Mi abuela Ana me contaba cuentos. ¿Quiénes de acá eran de la época de los apagones de César Gaviria? Ok, ya se empiezan a hacer poquitas las manos. Claro, tenemos generaciones nuevas. Les voy a contar un poquitico. En la época en la cual la presidencia era César Gaviria, se apagaban las luces. Y a las 5 de la tarde, todo quedaba en la oscuridad más brutal. Y mi abuela Ana me decía, Lucho, ¿quieres que te cuente un cuento? Y yo, dale. Me decía, pero va a ser un cuento de miedo. Y yo, bueno, dale. Me decía, pero con una condición. No le vayas a contar a tu mamá y a tus tías que te estoy contando cuentos de miedo porque te puedes alterar. Y yo me puedo alterar. Y mi abuela me contaba cuentos de montañas, de Antioquia, de espantos, de brujas, de duendes. Y en últimas, ahí sí como dice el tango, uno vuelve a los lugares, a los momentos donde uno fue feliz. Y yo era extraordinariamente feliz con mi abuela Ana. Entonces, ahorita, que mi abuela ha fallecido hace ya muchos años, y yo estoy bordeando los 50 años, esa es mi manera de volver a este instante, de hacerlo sentir en ese momento, donde estamos mi abuela Ana y yo, mirando una ventana, con la tarde oscurecida, y ella me está contando cuentos. Entonces, bienvenidos a los relatos macabros, ¿vale? Apaguen los celulares. Vamos a estar filmando este evento. Entonces, si alguno se trajo el arrocito en blanco, si se trajo la que no es, por favor, no se asusten cuando la cámara los enfoque. No queremos volvernos virales como en el caso de Coldplay, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, nada, si la cámara los enfoca, ya actúen con tranquilidad. No se tiren debajo de la mesa, de la silla, no, frescos. El arrocito en bajo no es para esconder, lo tienen ahí, ténganlo ahí. Si la cámara los muestra, nada pasa. Ahora sí, bienvenidos. Chuck, Rex.
qué son las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio están en una zona gris. No son unas santas, tampoco son del todo unas pecadoras. Están allí por pecados capitales. Y por eso necesitan de nuestras oraciones para poder trascender. Yo siempre pienso que son como la mafia espiritual. Tú le puedes pedir lo que sea a las ánimas del purgatorio, pero si ellas te lo conceden, cúmpleles, porque su venganza es brutal. Ese es el caso de María José. María José era una chica que vivía en Bogotá, en el barrio de Modelia. Era una chica muy religiosa. Era una chica que sobre todas las cosas amaba, adoraba a su papá, a don Héctor, a su viejecito, porque era lo único que ella tenía. Porque su mamá hace muchos años había fallecido y lo único que le había dejado era una medallita de plata con la Virgen María. Y ella, María José, cada noche le rezaba a esa Virgen porque su papá, don Héctor, se estaba muriendo de cáncer. Necesita un donante de órgano, de páncreas, ya, urgente. Pero nada. Cada vez que llamaban a esa casa, salía ella o el papá a contestar esperanzados, pero no. Eran del banco, del gas, del agua, pero de la clínica, no. Y María José todas las mañanas veía que su papá se le estaba yendo, como si fuera arena, como si fuera agua entre los dedos, lo estaba perdiendo. Le veía ese semblante pálido, los ojos hundidos, se estaba muriendo. Tanto que María José, una noche, ella salió del trabajo, ella trabajaba en una agencia de contadores. Ella pasó por la iglesia, el barrio allá en Modelia, una iglesia pequeñita. Estaba rezando, poniendo las moneditas para que las velitas se iluminaran, rezando porque su papá encontrara un donante de órgano ya. Y de repente se le acercó una señora y le dijo: niña, ¿por qué rezas tanto? Porque mi papá se está muriendo y no me quiero quedar huérfana. La señora le dijo: ¿tú alguna vez le has rezado a las ánimas del purgatorio? María José le dijo: no. Dijo: rézales con mucha devoción, rézales con amor, rézales, pero lo que tú pides, lo que tú propongas, págalo. Y dijo que sí, que iba a pagarles un año entero de misas cada mes a las ánimas del purgatorio. Y puso unas monedas, las velitas se iluminaron. Y ella llegó a la casa, abrazó a su papá más demacrado. Y así pasaron los días, las semanas, y de repente sonó el teléfono. Era un milagro. Habían llamado al hospital. Había un donante de órgano. Por supuesto, la alegría en esa casa fue absoluta. Salieron hacia el hospital, cogieron un taxi, llegaron. Todo se organizó. La cirugía exitosa. El posoperatorio, mejor aún. El papá salió perfecto y por supuesto, María José
ese mes le pagó la misa a las ánimas del purgatorio. Y su papá cada vez tenía más colores, comía con apetito, estaba feliz. Y ella, al siguiente mes, y al tercer, y al cuarto mes, le pagó la misa a las ánimas del purgatorio. Pero al sexto mes pasó algo. Pasó el amor. María José encontró a alguien en la oficina, alguien con quien trabajaba, y se enamoró perdidamente. Entonces salían, tú sabes, un enamorado, a bailar, a cenar, a cine. Y a veces, cuando tú estás tan perdidamente enamorado, te olvidas de Dios. Pero igual, el papá estaba bien, pero ella estaba tan enamorada que se le olvidó ese mes pagar la misa a las ánimas. Pero igual no importaba. Ella seguía rezando con la cadenita de plata y decía, bueno, lo uno empata lo otro, estamos bien, nada ha pasado. Pero al segundo mes pasó el desamor. Tú era una pelea con el novio y vos cuando estás con la tusa, cuando todo te duele, cuando ese amor te calcina, te duele, el desamor te duele hasta los huesos. De nuevo, a María José se le olvidó pagar la misa a las ánimas, pero igual ella seguía rezando con la cadenita de plata. Y dijo, yo el otro mes sí voy a pasar a la iglesia a rezar, y se lo prometió a ella misma. Pero ese último mes pasó algo todavía más harto aún: el trabajo. El trabajo en esa oficina fue brutal. Eran cierres contables, inventarios. Esa mujer estaba llena de trabajo por todo lado, tanto que no solamente se le olvidó pagarle la misa a las ánimas del purgatorio, sino que tampoco encontraba la cadenita de plata. Buscaba esa cadenita por todos los lados, en las gavetas, en los trajes. No aparecía, no la encontraba. Pero igual ella estaba tranquila porque su papá estaba bien, todo estaba bien. Incluso se arregló con su novio. Tanto que esa última semana María José se quedó con el novio, perfecto. Pero cuando a la noche siguiente María José llegó a su barrio, dijo, voy a pasar por la iglesia. Pero cuando pasó por la iglesia estaba cerrada. Y se sintió tan lejos de Dios. Sintió como que algo estaba pasando. Pero bueno, yo mañana voy. Y llegó a la casa. Pero cuando llegó a la casa, la puerta estaba enteramente abierta. Dijo, se enteraron los ladrones. Nos robaron. Y entró a la casa, prendió la luz. Y toda la sala y el comedor estaba en orden. Ni un plato, ni una silla corría de su puesto. No los habían robado. Entonces ella empezó a llamar a su papá, a su viejito, a don Héctor. Lo llamaba papá. Pero papá no respondía. Y se dio cuenta, sintió que esa casa olía algo raro, algo amargo, como un olor a óxido. En realidad, olía a sangre. Se sentía esa mujer como en una carnicería. Y ella
ella con más angustia llamaba a su papá, a don Héctor, y lo llamaba papá, papá, papá. Y a medida que subía las gradas, ese olor a matadero, a carnicería, aumentaba. Y cuando María José entró a su habitación, poco le faltó para desmayarse, porque había sangre en las paredes, sangre en el suelo, y sobre la cama estaba acostado, boca arriba, su papá, don Héctor, con un tremendo hueco en el estómago. Le habían arrancado el páncreas y de su boca escurría la medallita de la Virgen de Plata. Y alguien había escrito con letras de sangre en el techo: ya no reces más por nosotras, las misas ya quedaron pagas. Fin. Nos vamos para los llanos orientales. ¿Estamos? Este relato sucede en los llanos orientales. Antonio del Carmen. Antonio del Carmen era un hacendado. Tenía una enorme hacienda de caballos en los llanos orientales, con caballos de paso fino, con caballos de los más elegantes y caros de la región, caballos árabes, caballos alazanes, yeguas de paso fino. Pero lo que él más amaba era a su hija Ana María. Ana María era una llanerita divina, de cabello liso, cabello castaño, tendría apenas unos 8, 9 años. Y resulta que un día uno de los peones se acercó a don Antonio y le dijo: jefe, ¿quiere ver algo raro? Venga, vamos a ver qué es. Y bajaron a la caballeriza y allá le mostró unos caballos que tenían las crines totalmente ensartadas, anudadas, como si fueran trenzas. Pero trenzas realmente bien apretadas. Entonces, don Antonio le preguntó: ¿y eso qué es? Y el peón le dijo: duendes. Son duendes. El otro le dijo: bueno, ¿y por qué los duendes hacen eso? Dice: no sabemos por qué. Son travesuras, son pendejadas que hacen los duendes. No les haga caso. Pero a los 3 días, esos 3 caballos desaparecieron, como si se hubieran escapado detrás de alguna yegua en celo. Don Antonio, muy enojado, mandó a sus llaneros con sus sabuesos, con sus perros, a que buscaran esos caballos. Los buscaron por toda la llanura y cuando finalmente llegaron a los morichales, encontraron los huesos de los caballos y sus monturas sobre un pantano de huesos y tripas. Entonces don Antonio, muy molesto, le dijo al peón, le dijo: esas eran las bobadas de los duendes, que esto jamás vuelva a pasar. Pero al siguiente mes, una yegua que tenían lista para un concurso equino en Villavicencio, también apareció, amaneció con todas las
crines convertidas en las trenzas más apretadas. Entonces, don Antonio dijo que cepillaran a esa yegua, que tenía que ganar el concurso, y que montaran vigilancia, porque no se podía perder. Sin embargo, a la mañana siguiente, esa yegua desapareció. Por supuesto, mandó a sus llaneros, a los sabuesos, a buscarla por toda la llanura. Por desgracia, los huesos y las tripas de la yegua aparecieron cerca de los morichales. Y don Antonio dijo: no más, no más. Aquí no nos vuelven a robar caballos. Aquí esto es una tierra de llaneros. Y le declaró la guerra abierta a los duendes. Ahora, ¿cómo tú le declaras la guerra a lo que tú no conoces, al enemigo que tú no te imaginas cuál es su debilidad? Porque pusieron estacas de madera, pero no. Los duendes son duendes, no son vampiros, y los caballos seguían desapareciendo, y los huesos y las tripas apareciendo en los morichales. Luego probaron con sal, pero no. Son duendes, no zombies. Y seguían desapareciendo los caballos. Entonces, don Antonio dijo: tengo una idea y vamos a cazar a esos duendes como las bestias pequeñas que son. Y mandó a comprar cientos, miles de trampas para ratones, y todos los pastizales que rodeaban la hacienda quedaron llenos de trampas para ratones. Al comienzo, nada pasaba, nada sucedía, pero cierto día los despertaron los chillidos como de un cerdo cuando lo van a destazar, que son chillidos agudos, escalofriantes, y fueron a ver qué era, y lo que había era una mujer pequeña, grotesca, verde, con la piel salpullida, parecía como con lepra, era algo terrible, estaba atenazada de una pierna a una de las trampas de ratones. Era una duende. Por supuesto, don Antonio se la llevó esposada hacia la hacienda, se la metió a uno de los galpones como si fuera un calabozo. Quería torturar a la duende, quería saber cómo se muere un duende, cuáles eran sus puntos débiles, y probó con fuego, pero no. Apenas aplicaba el soplete, ya la duende se estaba regenerando la piel. Intentó con sal, no, se recogía como una babosa, se reía la maldita duende, pero nada pasaba. Entonces, en un grado de desesperación, don Antonio desenfundó el machete y le cortó una pierna a la duende. Ya la duende estaba empezando a sacar unos muñoncitos, unos nervios nuevos, se estaba regenerando. Entonces, don Antonio tuvo una segunda idea. Si esas bestias salen con la luna llena, lo que las tiene que matar es el sol. Entonces, llevó a esa duende al centro de la hacienda, con ese sol canicular de los llanos. Y ahí sí la duende empezó la piel a volverse oscura, de piedra, como si fuera un carbón, y se retorcía y pataleaba con su única pierna, y de sus ojos salía humo, de su boca también. Se estaba transformando en una estatua de piedra humeante, y ahí al fin murió. El peón le dijo: capataz, dígame, ¿qué hacemos con esos restos? Dijo: no los mueva, no mueva esas piedras, que se sepa que esto es una tierra de llaneros. Y no lo movieron. Pero a la mañana siguiente, todas esas piedras, todos esos carbones habían desaparecido. Y Ana María, la hija de don Antonio, la del cabello liso, esta vez había amanecido con todo su pelo lleno de las más pesadas trenzas. Eran trenzas tan apretadas que esa niña ni siquiera podía levantar la cabeza.
Entonces, a don Antonio le temblaron las piernas porque supo que los duendes acababan de convertir a su hija en su objetivo militar. Dijo, no, con mi hija no se van a meter. Entonces mandó a comprar unas luces ultravioleta a Villavicencio, porque quería traer el sol a su casa, que los duendes no se acercaran ni siquiera un palmo de la hacienda. Entonces instalaron todas las luces. Y esa noche, cuando la oscuridad fue plena, toda esa hacienda parecía un sol de mediodía. No había forma que ninguno de los duendes se acercara. Y él, con sus llaneros, salió escopeta en mano a ver cuál era el duende guapo que se acercaba. Por supuesto, su hija estaba encerrada en la habitación. Y pasaban las horas, y nada pasaba. Cuando de repente escucharon un grito escalofriante que provenía de la hacienda. Era la niña, era Ana María, era la niña. Y ahí sí don Antonio entró corriendo a la hacienda con sus llaneros. Entraron, atravesaron toda la sala, el comedor, y cuando llegaron a la habitación donde la niña se encontraba, la niña no estaba, pero en su lugar había un tremendo hueco en el piso, como si fueran ratones, como si fueran conejos, habían excavado desde adentro de la tierra y se la habían llevado. Ahí sí don Antonio dijo, se llevaron a la niña. Y solamente pensaba en los huesos, en las tripas, en que no le fueran a hacer eso a la niña. Salió con los llaneros, con los sabuesos, a buscarla por toda la llanura. Y él solamente le pedía a Dios que los duendes no hagan eso, no le hagan daño a la niña, que tengan piedad, que él podía darles todos los caballos de la hacienda si era eso lo que querían, pero que la dejaran viva. Atravesaron toda la llanura, llegaron a los Morichales, no había nada. Pero cuando entraron allí, a los Morichales, a ese bosque de Morichales, no aparecía la niña y los sabuesos andaban por ahí, cuando de repente uno de los perros elevó un aullido. Ahí estaba la niña. Don Antonio llegó, se bajó el caballo y ahí estaba la niña, perfecta, apenas sucia, obvio, con toda su cabellera llena de trenzas, el delantal sucio de tierra, a su lado la muñeca, no le habían hecho nada. Él se bajó del caballo dándole gracias a Dios, y cuando alzó a Ana María, la niña era tan pesada que se le escurrió de los brazos y cayó al suelo haciendo un ruido brutal, como si fuera una estatua pesada. Y cuando él la fue a recoger, se dio cuenta que de su delantal en el pecho tenía una burda cicatriz cosida, porque habían rellenado a la niña con las piedras y los carbones de la duende muerta. Fin.
nada más terco en el mundo que un corazón viejo y enamorado. Nada más terco que un corazón viejo y enamorado. Eso era lo que pensaba José Elías. José Elías era un boyacense de 80 años que había perdido a su esposa María Teresa, su viejecita, hacía 30 días por un cáncer de estómago. No le había quedado nada más. Y así, el viejo José Elías llevaba 30 días queriéndose morir. Allá en su casita, allá en Boyacá. Llevaba 30 días, sin siquiera cambiar las sábanas, porque a lo mejor todavía le recordaban algo del olor de esa mujer que había amado toda su vida. Una cosa es uno perder el amor de su vida a los 30, a los 40, a los 50, pero perder el amor de tu vida a tus 80 años es perder tu vida. José Elías llevaba 30 días sin hacer mercado. Él no entendía. Él solamente extrañaba las mazamorras, los cuchucos que le hacía Mariate. El resto comía lo que fuera, cualquier porquería de sopas enlatadas, apenas para subsistir. José Elías llevaba 30 días sin tomarse uno solo de sus medicamentos. No se atrevía a suicidarse, no. Quería dejarse morir. Quería morir. Cada mañana, José Elías se revisaba las manos a ver si tenía alguna peca, algo que le dijera: tienes cáncer. Pero no. A pesar de toda la comida, toda la aguardiente que él se había tomado en su vida, él estaba espantosamente sano. Nada le pasaba. 30 días. Porque lo único que le había quedado de su esposa, de Mariate, era un frasco con sus cenizas de su cuerpo cremado. De ese cuerpo cremado que la había amado. Ahí estaba cremada la boca que la había besado 50 años de su vida. Estaba el corazón que la había escuchado junto a su pecho todas las noches. Pero también ahí estaban las cenizas del cáncer de estómago que se le había llevado. Ese jarrón frío de cenizas era su única compañía. Y por eso, cuando él se sentaba a la mesa, solamente ponía al frente ese jarrón. Decía: hola Mariate, hola Mariate, otro día más sin ti. Cuando se dormía, ahí al lado de su cama, ponía ese jarrón de cenizas frías y le decía: buenas noches, amor mío, buenas noches, Mariate. Y sobre todo, cuando él bebía aguardiente hasta quedar totalmente alelado, le decía: me estoy muriendo de amor por ti, Mariate. Y quedaba desmayado. Por eso,
Por eso José Elías jamás se dio cuenta que todas esas noches, que cada una de esas 30 noches, el fantasma de María T salía de la esquina más oscura de la cocina, con los ojos rojos, con el cabello rapado por la quimioterapia, apenas levitando, y se acercaba a él y le acariciaba ese cabello frágil, blanco, de anciano. Y ella, con la última energía que le quedaba de su vida fantasmal, sobre el polvo de la mesa, con ese dedo sin hueso, sin carne, escribía un mensaje: déjame ir, déjame ir, déjame ir. Porque los dos eran dos prisioneros por el dolor, el uno vivo sin poder vivir y la otra muerta sin poder morir. Y sin embargo, José Elías cada mañana se levantaba con un dolor tremendo en los huesos, miraba fijamente a ese jarrón y le decía, con los ojos nublados por el alcohol: buenos días, mi amor, otro día más sin ti. Y se levantaba sin jamás ver el último mensaje de su esposa muerta, porque no existe nada más terco que un corazón viejo y enamorado. Gracias. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda se juntaban y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Solo y mudo por la senda caminaba y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas
de las mortuorias sábanas era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Las sombras enlazadas, las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Nocturno tercero de José Asunción Silva. Rix, Iván Chacón, ¿cómo han estado? Me encanta verlos, me encanta que estemos acá en esta presentación que es una combinación de stand-up terror, cuentos, y naturalmente algo que hemos llamado Cadáver Exquisito, porque es una combinación entre arte, música y cuentos. Entonces, me encanta verlos a todos ustedes, y creo que todavía tenemos un poquitico de tiempo para 2 cuentos más. Entonces, ¿estamos felices? Eso. Otra vez. Luces, chao. Les voy a contar algo que a veces cuando me preguntan, a veces de pronto en el cartel de la Mega, donde cuento cuentos, me dicen: Luis, ¿a ti te ha pasado algo? ¿Algo paranormal? Y yo siempre digo, no. Pero la verdad es que alguna vez sí pasó algo. Resulta que alguna vez me fui de vacaciones con mi novia Adriana, con Adri. Fuimos a Popayán, la Ciudad Blanca. Y nos metimos a algo que se llamaba la Casa Museo. La Casa Museo, pues era una casa colonial llena de muchas estanterías, de cerámicas, de vasijas, de indígenas, ¿sí? Porque allá están los pubén, los tierra adentro. Y obviamente nosotros con Adri, nosotros estábamos de vacaciones. Y a uno, pues todo le causa curiosidad. Y en algún momento, Adri, por ponerse a tomar fotos, giró para seguramente le quería tomar una foto a algo, cuando de repente, con la maleta, tumbó una vasija. Obviamente el estrépito ahí en el museo fue la cosa más terrible, porque obviamente eso se volvió añicos, absolutamente. Obviamente todo el mundo se nos quedó mirando y se acercó, pues el curador, el director de la Casa Museo,
y nos dijo, pucha, ustedes lo que acaban de romper es una vasija que tiene miles de años. Yo le dije, ¿eso cuánto cuesta? Me dijo, ay, marica Luis. Me dijo, hay cosas que no tienen valor. Porque esa vasija se utilizaba era para los sacrificios que hacían los tierra adentro. Y todo el mundo se nos quedó mirando, pero hubo algo muy raro ahí. Dentro de todas las personas que nos miraban, había una mujer, una señora bastante anciana, me acuerdo bien, de ropas muy de indumentaria indígena, y se nos quedó mirando a Adriana y a mí, como aprendiéndose nuestros rostros, como queriendo saber quiénes éramos nosotros. Ella tenía un paraguas y de repente se llevó el índice a la boca, lo mordió y escupió un salivazo de sangre y se fue. Nosotros entramos a la oficina del director y obviamente pues negociábamos acá, que lo uno, que lo otro. Obviamente ahí pagamos lo que tocaba pagar. Pero cuando salimos de la casa museo, allá en Popayán, esa Popayán soleada, no, era una Popayán fría, oscura y si ustedes han ido a Popayán, saben que son esas calles blancas, largas, donde en cada esquina lo que hacen es vender empanaditas de pipián. Era otra Popayán, estamos de vacaciones. Entonces salimos de la casa museo y dijimos, vámonos para el hotel. Y nos fuimos caminando. Nosotros estamos relativamente cerca. Popayán es una ciudad pequeña, pero no llegábamos. Es decir, nosotros llegábamos siempre a la plaza central, girábamos hacia la izquierda, a la derecha y sabíamos que ahí tenía que estar el Hotel San Nicolás donde nosotros pues habíamos sacado el Airbnb, pero no aparecía. Cuando pues mi novia Adri dijo, pues saquemos el Waze, esto es absurdo. Pusimos el Waze, San Nicolás, y obviamente nos fuimos caminando y siempre nos decía lo mismo. Camine derecho, gire hacia la izquierda, luego llega a la plaza central, gira y ahí tiene que estar el Hotel San Nicolás. Pero no. Siempre llegábamos a la casa museo. Era como que camináramos en círculos. Y volvíamos y poníamos Waze y volvíamos y caminábamos derecho hasta la plaza central, camine, llegue, gire a la derecha. No. Llegábamos siempre a la casa museo y se había oscurecido mucho. Sus faroles titilaban en esas cuadras largas. Ya estábamos preocupados, llevamos así 2 horas dando vueltas, cuando de repente Adriana, que íbamos tomados de la mano, yo sentí el pulso en ella y me dijo, ahí viene ella. Yo le dije, ¿quién? Me dijo, mírala, ahí viene. Desde el fondo venía esa anciana, por la misma cuadra, la anciana del paraguas, la anciana vestida con la ropa indígena, y se acercaba directo a nosotros. No teníamos forma de evitarla. Y cuando nosotros la tuvimos al frente, a 1,5 metros, esa mujer hizo lo más extraño del mundo. Cogió el paraguas y lo apuntó directo hacia nosotros y lo abrió. Nos brincó de agua. Y luego siguió entre nosotros diciendo, con permiso, con permiso. Adri y yo nos quedamos perdidos. Pero a la cuadra nos dimos cuenta que ahí al frente estaba el Hotel San Nicolás. Nosotros entramos, obviamente la portería estaba a oscuras, subimos las gradas, pero cuando llegamos a nuestra habitación y prendimos la luz, nos dimos cuenta que esa anciana no nos había pringado de agua. El vestido rosado de Adri estaba totalmente pringado, moteado de puntos azules, como si nos hubiera tirado
tinta de esfero. Mi camisa estaba hecha un desastre. Obviamente no podíamos hacer nada. Lo único que dijimos era, cuando lleguemos a Bogotá vamos a enviar esto a la lavandería y ya, se arregló. Obviamente Adri estaba triste. Era su vestido rosado. Y nos acostamos a dormir. Pero yo esa noche, me acuerdo bien, tuve el sueño más raro de mi vida. Yo soñé, yo estaba como en una ladrillera y escuchaba el ruido de las máquinas, que algo golpeaba una y otra y otra y otra vez. Tanto que cuando desperté, miré hacia mi lado y ahí estaba mi esposa, Adriana, levitando unos 20 centímetros sobre la cama. Flotaba y una fuerza la hacía golpear de cabeza una y otra vez contra la pared. Tenía la cabeza desfigurada, a 2 golpes de romperse, tenía los ojos enrojecidos, tenía las venas de la frente totalmente inflamadas, y ahí, en la esquina de la habitación, en la esquina más oscura, estaba esa bruja, esa anciana, haciendo un movimiento con las manos, como si fuera una titiritera, moviendo el cuerpo de mi esposa. Yo de inmediato me levanté de la cama, dispuesto a noquear, a golpear a esa anciana. Pero ahí, la bruja hizo lo más raro, movió sus manos así, lo que llaman magia empática. Unió sus 2 manos y en ese instante los talones de mi esposa chocaron contra su nuca, sacando un crujido brutal de su columna vertebral, y fue tan terrible que yo caí desmayado. A la mañana siguiente entraron los de seguridad del hotel y encontraron a mi esposo, a Adri, a mi pobre Adri, sobre la cama, totalmente quebrada, y yo estaba ahí al lado. Pero llevan semanas, meses, buscando por todas partes esa casa museo y no aparece, como si esa maldita casa museo fuera un punto ciego en el laberinto blanco de la ciudad de Popayán. Gracias. Muchachos, tenemos espacio para un último cuento corto. Tenemos 5 minutos. Entonces vamos a mostrar acá el cuadro y el hermoso arte, y un aplauso para Iván Chacón. Bien. ¿Tenemos cuánto tiempo? ¿3 minutos? ¿3 minutos? Bueno, 3 minutos, va. Un cuento corto, se cierra. Nos vamos para los llanos orientales. Aquí hay un relato de don Efraín. Don Efraín tenía una hacienda enorme y sobre todas las cosas amaba a su hijo Saúl, lo adoraba. Y por eso todas las noches ellos se sentaban a ver películas de ciencia ficción. Les encantaban las películas de naves, del espacio, de todo. Tanto que una noche su hijo, Saúl, le dijo: papá, existen los extraterrestres. Y el papá le dijo: venga, mi hijo, le quiero mostrar algo. Lo tomó de la mano y lo sacó al patio. Y le mostró toda esa noche constelada de los llanos. Y le dijo: mi hijo, es absolutamente imposible que estemos solos en el universo. Entonces el niño le preguntó: papá, pero entonces sí existen los extraterrestres.
Créame que sí. Ellos entraron a la casa, el papá acomodó a su niño en la cama, apagó las luces y cuando se iba a ir el niño le preguntó: papá, ¿es cierto que los extraterrestres se llevan a las personas? El papá le dijo: sí, mi hijo, pero solamente a los más inteligentes, como a su papá. Obviamente el niño pues sonrió, él le apagó la luz, pero cuando el papá bajó a la sala, prendió su computador, de repente le entró un mensaje anónimo que le decía: entregue la tierra, porque si no, algo malo le puede pasar a su niño, al pequeño Saúl. Firma ELN o FARC, dan lo mismo. En ese momento, este hombre dijo: definitivamente no estamos solos en el universo, no lo estamos. Entonces llamó a su capataz, a Venancio, un sambo, y le dijo: refuerce los turnos de seguridad, porque no le vamos a dar un palmo más de tierra a esos bandidos. Y así fue. Pasaron meses y de esa tierra nada pasaba, tanto que una noche, como siempre, este hombre y su hijo, Saúl, se sentaron en la sala a ver sus películas de ciencia ficción, de extraterrestres, cuando de repente le entró un mensaje de Venancio, de su hombre de confianza, pero esta vez no era un texto, era una imagen, era la cabeza de Venancio clavada sobre una pica. Así estaban todos los de sus hombres de seguridad. Los bandidos habían entrado a las tierras. En ese momento, este hombre apagó todas las luces, cuando de repente todos los jeeps de la guerrilla habían rodeado la hacienda y con sus potentes luces la iluminaron tanto que parecía una nave espacial, un ovni. Y el niño le preguntó: papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo único que se le ocurrió decirle fue: llegaron los extraterrestres. Y el niño, que no entendía lo que pasaba, le dijo: papá, pero yo quiero verlos. El papá le dijo: no, mi hijo, créeme que no los vas a querer ver y solamente vienen por mí. Y él dijo: pero yo también quiero ir en la nave. Entonces este hombre se agachó, le dio un beso en la frente a su hijo. ¿Sabe que era el último beso que le iba a dar? Y le dijo: mi hijo, si usted quiere, estudie, sea alguien en la vida para que nos podamos encontrar. Y él atravesó toda esa habitación, toda esta la sala, apenas iluminada por las luces de los jeeps. Y cuando iba a salir, el papá le alcanzó la pregunta del niño, le dijo: ¿para dónde te llevan? Y le dio la única respuesta cierta: al cielo me llevan. El hombre salió a enfrentar su muerte. A la mañana siguiente, por supuesto, llegó un tío a recoger a Saúl. Entregaron la tierra a los bandidos. Muy bien. Y han pasado así los años. Ya Saúl se graduó con honores del colegio, con honores de la universidad. Y por supuesto, él sabe que a su papá no se los llevaron los extraterrestres. Pero cada noche que está estrellada, él sale a la terraza del apartamento a fumarse un cigarrillo y mira esas estrellas y recuerda con amor la historia que su papá le contó, porque la prefiere una y mil veces esa fantasía a la historia de las fosas comunes en los llanos orientales. Fin. Muy bien, bueno, a todos ustedes. Para ustedes, con gusto.